Además de lo evidente, las horas de espera y el anhelado encuentro, en las salas de parto se esconden otras historias. Y entonces la ginecóloga fue muy grosera, me dijo unas palabras demasiado fuertes que no las olvido, las tengo en mi memoria. Entonces no hay un acompañamiento, yo estuve toda la noche sola y yo lloraba y lloraba. No fue posible que los dejaran entrar a ninguno de los dos, a mí eso me dio mucho dolor. Todos estos relatos tienen algo en común: son violencia obstétrica. Historias en sala de parto, un podcast que a través de relatos de mujeres en Cali expone la violencia en el embarazo y el parto. Una iniciativa por el derecho de saber y de decir que la violencia obstétrica no es normal. Hola, bienvenidos a todos y a todas a esta emisión de No es Normal. También saludamos y nos alegra mucho poder estar acá en este espacio desde la Universidad Autónoma de Occidente en Audiolab. Saludamos a toda la mesa, saludamos a nuestra invitada, saludo a mi compañera Natalia. Mi nombre es Laura Peralta y hoy les estaré acompañando. Están en este momento en la emisión de No es Normal, un proyecto que busca visibilizar la violencia obstétrica en Cali. Y como les decía, hoy contamos con una invitada especial que nos ayudará a profundizar en torno a la violencia obstétrica, pero más adelante les revelaremos de quién se trata. Recordemos que ya hemos venido desarrollando el término, el significado de qué es la violencia obstétrica. Tenemos el proyecto de No es Normal, de historias en sala de parto, el podcast para que lo escuchen. Estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en Google Podcast también y en YouTube para que nos busquen y escuchen estas historias a partir de relatos de mujeres en Cali que vivieron la violencia obstétrica. Nos pueden encontrar igualmente en las redes sociales como noesnormal.vo. Pero antes de darle paso a nuestra invitada, recordemos qué es la violencia obstétrica. Bueno, la violencia obstétrica es la violencia de género que sufrimos las personas gestantes, más que todo las mujeres, a la hora de parir y en nuestro proceso de embarazo. Los gritos, las burlas de los médicos, de las enfermeras, la imposición de posturas, impedir que la gestante esté acompañada, todo esto puede también generar violencia obstétrica, así como la negación de la aplicación de analgésicos sin su consentimiento y también los procesos que se hacen sin informarse y también sin el consentimiento de las gestantes. Sin más preámbulos, saludemos a María Isabel Molina. Ella es analista política con enfoque de género y que nos ayudará a entender por qué la violencia obstétrica está tan naturalizada en la sociedad, tanto que ni el personal de salud, o sea, los médicos, las enfermeras, ni las gestantes son conscientes de ella. Así que sin más preámbulos, bienvenida María Isabel, ¿cómo estás? Hola Natalia, hola Laura, muchas gracias. Un gran privilegio para mí estar con unas mujeres como tan impresionantes como ustedes. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, María Isabel, queremos empezar hablando sobre el caso tuyo de violencia obstétrica. ¿Qué te sucedió? Cuéntanos un poco más cómo fue esa experiencia. Bueno, eso fue hace poco, 20 años. Yo tengo una enfermedad de base que se llama porfiria intermitente aguda. Esa enfermedad es un desorden metabólico, pero es una de las enfermedades más dolorosas que puede haber en estos momentos de enfermedad de huérfanas. Yo llevaba 2 días en urgencia recibiendo morfina, pero de un momento a otro por una ecografía se dan cuenta pues, que yo estaba en un periodo gestante. ¿Tú no sabías? Yo no sabía, tampoco sabían los médicos cuando me empezaron a dar morfina. Entonces, al parecer, o sea, algo pasó en esa crisis de dolor en que pues se pierde la vida del embrión. En ese momento mi ginecólogo llega y dice, tenemos que entrar urgente porque pues no sabemos hace cuánto está muerto el embrión y tenemos que entrar a hacerte un legrado, pero ya es ya. Resulta que en ese momento, pues imagínate, no estaba ni siquiera legalizado el legrado para las 3 causales, o sea, había que hacer un proceso legal muy largo.
Entonces mi médico dice, no, tenemos que entrar ya, porque pues hay el riesgo de una infección. Sin embargo, como el personal no estaba capacitado, no estaba educado, no tenía, en ese momento nosotros nos hablaban de aborto y era lo peor, o sea, era muy complejo, entonces deciden esconderme en un cuarto de lavados. Esto era una clínica de un alto nivel. Me esconden en la clínica de lavados y solamente me sacan a la medianoche. A la medianoche, ya después de que solamente quedara como un personal muy calificado. Sin embargo, me hacen el legrado, tengo que volver al cuarto de lavados, pero a combatir, ya tenía la infección. Pasé 2 días sola con el dolor, que es un dolor inexplicable, sin quien me cogiera una mano, sin quien me acompañara, ni mucho menos me podía estar yendo el personal, o sea, el personal de planta de la clínica, sino que era un personal alterno. Ahí yo me doy cuenta de por las mujeres que abortaban en la clandestinidad. Si esto me estaba pasando a mí, que tenía una enfermedad de base, que tenía todo para poder alegar, para poder tener un trato humano, para poder tener algún acompañamiento. Yo estaba con mi pareja, es más, yo después quedo en embarazo a los 8 meses, pero yo estaba en pareja, mi familia estaba al lado mío, no era algo que estaba haciendo. Tuve que sufrir eso. Pues ahí mismo empecé a pensar es en estas mujeres que nosotros desde el Estado, la sociedad y todo eso las llevamos a un estadio de soledad y de máximo dolor solas. Eso a mí me parece, desde ese momento dije, la causa de vida mía va a ser dedicado en defensa del aborto legal para las mujeres. No me imagino a las niñas que les ha tocado solas, no me imagino a las mujeres. Todo el mundo en Colombia dice, no vamos a legalizar el aborto porque todas las fáciles se van a ir a abortar. Y yo pienso que las últimas que van a abortar son las mujeres que han ejercido la libertad sobre su cuerpo y se cuidan. Pero, ¿qué pasa con estas otras mujeres que no han tenido una educación sexual, no han tenido el apoyo de una familia, han sido violadas, han sido violentadas? Entonces eso es como una causa de vida. Claro, María Isabel, aquí es importante mencionarles que la violencia obstétrica también entra, o sea, también en la violencia obstétrica entra el derecho al aborto, entra esa parte del legrado, y vemos que en todas estas lógicas está el cuerpo de la mujer, como el cuerpo de la mujer siempre ha sido, no ha sido valorado, y como esta soledad que sintió María Isabel también se ve en las salas de parto. También hay embarazos que son completamente solos y legrados también completamente solos. En uno de los episodios de Historias en Sala de Parto mencionamos un caso también como el de María Isabel, una mujer que sufre un legrado y cómo es tratada tan inhumanamente en estas salas, como sangra y nadie hace nada. Y bueno, yo también creo que es importante acá preguntarte cómo te enteraste de que eso era violencia y de que eso era violencia obstétrica, porque pocas personas conocen ese término y pocas personas ven en el parto esa violencia, porque siempre se nos ha dicho que es normal, que es lo que vamos a recibir en el parto, lo que vamos a recibir en un aborto, siempre se nos ha dicho eso. Entonces, ¿cómo abrir los ojos y cómo te enteraste de que era violencia y de que era violencia obstétrica? Bueno, yo tengo un diplomado que es en Derechos Sexuales y Reproductivos de American University, y allí tanto mis profesoras como Yulixa Mantilla, que es ahora una de las directivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como Mónica Roa, que ahorita también es defensora de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y que fue la que terminó sacando el proyecto, la ley para despenalizar el aborto en 3 causales. Con ellas empezamos a hacer este diplomado y me doy cuenta de que muchas de las cosas, hasta la misma, cuando te autorizan la cesárea,
también es una violación a tus derechos, porque muchas mujeres, los médicos, llegan y las agendan el parto, les agendan el parto como algo, pero no les dicen los efectos secundarios de, por ejemplo, la cesárea. Entonces, eso parece como que muy normal. O sea, no se les informa bien No se les qué es informa. por lo que van a pasar. Exacto. Y aquí hay que apuntar que en Colombia hay lo que han catalogado epidemia de cesáreas, y no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. La Organización Mundial de la Salud recomienda que solo el 14% de los partos sea atendido por cesárea, Claro. porque es necesaria. Pero en Colombia la cifra está como en el 50% de los partos, y es lo que dices, ya agendan el parto y lo vuelven como una cosa que ya no es natural, ya no es espontánea, pues, sino la agendan, tal día vas a parir a tu hijo, Sí. y de esta manera. Sí. Sí, Es más, hay ginecólogos que tienen una agenda de cesáreas y hacen todo como de vender la cesárea. Efectivamente, para un ginecólogo es más rentable una cesárea que un parto natural, porque pues están los insumos médicos, están los medicamentos, está el personal que tiene que ser más amplio. Entonces digamos que esto se ha vuelto la nueva moda, el nuevo boom, y a las mujeres se les ha vendido eso como que eso es lo top, más no tener a su hijo como por parto natural. Entonces hay como, cuando tú te pones los lentes de la violencia de género, tú vas empezando a ver como, listo, los micromachismos, vas viendo también la violencia obstétrica, por ejemplo, cuando está la cesárea, ves también cuando se autoriza a la mujer a hacer un legrado legal. Por ejemplo, yo tuve que entrevistar a médicos y a enfermeras que están capacitadas para hacer legrados. Me sorprendió mucho, pero también lloré demasiado cuando me decían que ellos utilizaban ese momento para hacer que la niña nunca jamás volviera a tener intenciones de hacerse un aborto. Y entonces yo les decía, ¿qué era eso? Entonces me decían que cuando te aplican los medicamentos, el cuerpo empieza a experimentar, haz de cuenta, como un virus adentro del estómago, pero que ellos no le prestaban ninguna atención, y que llegaban y antes eran diciéndole, usted está abortando, hay una vida, usted está... Entonces empieza un terror psicológico en las clínicas adentro para estas mujeres, para estas niñas. Imagínate, o sea, yo estuve 2 días combatiendo una infección con escalofrío, con fiebres, estaba en una clínica, estaba recibiendo. Yo no me imagino a estas niñas que las dejan experimentar los dolores de estos medicamentos que están para el legrado. Es un dolor muy fuerte, y las dejan sin medicamentos para el dolor. terrible. Eso es algo que uno dice, ¡qué infamia! Y eso lo están haciendo tanto enfermeras como médicos, que el mismo Estado contrata para... No, y eso también pasa, digamos, a la hora del parto. Si se quejan, no les ayudan con el suministro de analgésicos. Si se quejan, pues las ignoran. O sea, esa violencia del personal médico sobre las mujeres, ya sea que estén teniendo un legrado, que estén en un aborto, o que estén dando a luz, se ve. O sea, es real. Y es esa culpa todo el tiempo de si pasa algo es tu culpa, si estás acá es por tu culpa, siempre esa como criminalizar a la mujer, y es algo que vemos en el parto y en todas las historias que hemos desarrollado y con todas las mujeres con las que hemos hablado, decirles si algo pasa malo, por uno pedir y exigir los derechos de uno. Muchas veces si algo pasa es su culpa, y si algo le pasa a su bebé es su culpa. Ese terror y esa violencia psicológica y también simbólica. Entonces, pues a mí también me gustaría recalcar que, bueno, los médicos y las enfermeras tienen parte de la culpa, ¿sí?, de que la violencia obstétrica suceda, pero hay que verlo de forma estructural, ¿sí? Hay que ver cómo el sistema de salud ve a las mujeres,
¿sí? Reconoce a las mujeres dentro de toda la institucionalidad, y también hay que ver cómo se están educando y cómo los médicos están aprendiendo a ejercer la medicina, el trato a las mujeres en cuanto, ya sea como lo estamos hablando, a la hora de parir o en caso de que algo suceda y tenga que hacer un legrado o tengan que abortar. Y en la misma ginecología también, porque muchas mujeres dicen haber sido víctimas de algunos malos tratos, comentarios a la hora de una cita ginecológica. Entonces, María Isabel, ¿qué nos puedes decir de esto? Esto no es ni tan la culpa de los médicos y de la institución médica, sino que se trata de un problema estructural que viene a partir del sistema y a partir de la institución. Pasa una cosa que es desde que empieza a existir las religiones, como nosotros somos las dadoras de vida, se empieza a cargar el cuerpo de la mujer como con una simbología sacra. Entonces pues vemos a la Virgen María viene no puede ser tocada. Entonces el embarazo prácticamente que es a través del Espíritu Santo. Entonces se empieza a manejar como una simbología sacra hacia ese cuerpo femenino. Lo que hace es que desde las religiones pues nos empiecen a regular nuestro cuerpo. De ahí pasamos entonces es al esquema de cómo los estados se conforman también de acuerdo a controlar o a legislar sobre el cuerpo de la mujer. Pero lo que a mí me parece más aberrante es que cuando tú llegas y haces a nosotros nos han vendido dentro del discurso institucional, nos han vendido que nosotros tenemos la legalización del aborto. Las que somos, pues estamos en defensa de este derecho, decimos no, solamente se despenaliza por 3 causales. Las 3 causales son malformación del embrión, peligro de la vida de la mujer y el otro es por violencia sexual. Pero ¿qué pasa con el resto cuando tú le niegas a la mujer y legislas sobre su cuerpo? Tú lo que estás quitando la autonomía a la mujer. Exactamente, le quitas, le dices, nosotros vamos a mandar sobre tu cuerpo. Entonces aquí hay un mensaje, como yo les decía tras la preparación, yo les decía, aquí hay como, cuando a uno le decían escuche la canción al revés y se va a dar cuenta que aquí hay un mensaje diabólico, más o menos. El mensaje diabólico que hay detrás de estas 3 causales es que estamos diciendo, si la mujer llega a decidir sobre su cuerpo, será considerada asesina. No importa bajo qué circunstancias la mujer quiera elegir sobre su cuerpo, no importa si elige, es asesina. Cuando uno le da esa dosis o le da ese poder mejor a la sociedad, no hay nada que hacer. Nosotras nunca vamos a poder ser autónomas sobre nuestros cuerpos. Los hombres, por ejemplo, muchas veces llegan y le preguntan a uno, ay, pero qué embarrada que ustedes, eso de cada día pidiendo más libertad, eso ya lo tienen. Y le dije yo, vengan, ustedes tienen que hacer alguna autorización si se quieren hacer la vasectomía. No, para nada. Ustedes pueden decidir tener o no tener hijos. Es más, a un hombre nunca se le pregunta, ¿usted quiere tener hijos? No, a nosotras sí. Además, cuando una mujer decide ligarse las trompas, hacer ese procedimiento de ligamento de trompas, eso te dicen, pero ¿por qué? Estás muy joven. Muchos médicos se niegan a hacer el ligamento de trompas por el simple hecho de que la mujer decida no tener hijos, así tenga 20 años o así tenga 30 años. Hasta hace poco tocaba presentar la autorización del esposo si estaba uno en pareja. Sí, con ese testimonio nos encontramos hace unos días que estuvimos dictando un taller con la Mesa Territorial de Mujeres, y una de las mujeres que estaba allí nos decía,
yo no quería tener más hijos, yo ya tenía mis hijos, pero me pedían la autorización o de mi papá o la autorización de mi esposo. Y mi esposo no estaba porque me había abandonado y mi papá tampoco estaba porque me había abandonado. Y era ese problema a decidir sobre nuestro cuerpo también. En el caso, si tenemos el caso de mi abuela, a ella le tocaba tomarse las pastillas anticonceptivas a las escondidas de mi abuelo para que él no supiera. Y una vez se las descubrió y bueno, eso fue una pelea fija porque es esa como, ¿por qué estás decidiendo? Yo quiero hijos y si yo quiero hijos, pues y punto. Entonces también es como ver eso allí y esos ejemplos que seguramente están en sus mismas familias. Por ejemplo, hay un caso que se está estudiando mucho, que es cuando el hombre quiere tener al hijo, pero la mujer no. Uh-huh. Entonces, si no se acuerdan, o sea, no sé si se acuerdan del caso de esta mujer de Popayán. Sí. Esto fue violencia tanto de la sociedad, del Estado, como del hombre. ¿Y por qué? Porque él decía que él sí quería tener familia, pero es que ella no estaba en pareja, era su cuerpo el que iba a estar, y nadie garantizaba si el hombre en un término de a corto o a largo plazo iba a terminar respondiendo por esa vida. Uh-huh. Entonces para ella era muy complejo también, y ella también alegaba que psicológicamente ella no tenía la capacidad para tener un hijo. Entonces toda la violencia, por ejemplo, social que se cargó en contra de ella, por ejemplo, también todo el alargamiento de tiempo que hicieron el cuerpo médico, esto fue una violencia contra una mujer. O sea, en palabras sencillas, la violencia y las violencias de género suceden porque hay esta creencia de que a las mujeres hay que controlarnos, ¿sí? Se nos quita la autonomía, y es que tú no puedes tener autonomía de decisión sobre tu cuerpo, ni sobre cómo piensas, ni sobre lo que quieres. Entonces, de ahí parten todas las violencias de género, la patrimonial, la económica, la violencia obstétrica en este caso. O sea, por ejemplo, cuando estábamos nosotros peleando, pues digo nosotras porque pues estos fueron las bisabuelas, yo creo, estábamos peleando el derecho al voto, decían que la mujer no tenía la capacidad mental para poder tomar una decisión electoral. Y entonces nos lo negaron casi que por 150 años, nos negaron el derecho. Nosotros siempre hemos sido las mujeres ciudadanos de segundo nivel. Sí, ahí vale la pena preguntarse cuáles son esas representaciones y esos imaginarios que hay en torno a la mujer, y en este caso en torno a la maternidad. Nos han dicho que la maternidad debe ser una maternidad que haga sacrificios, siempre dejándonos por el otro lado. O sea, ya nosotras como mujer nos dejan por el lado porque antes que mujer eres mamá para la gente. Y bueno, hacemos una pausa. ¿O quieres decir algo más, María Isabel? Pues hay un caso que sí, que cita, por ejemplo, Freakonomics, que dice que cuando la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, los bebés que van a nacer son bebés mucho más felices y más amados. Pero en cambio, cuando la mujer es obligada, pues el ambiente en el cual va a nacer este bebé, pues va a ser un ambiente adverso. Y eso, en un estudio económico, se demostró que aumentan los niveles de criminalidad. Y, o sea, se comparó el caso de Nueva York con la despenalización, y se comparó que al mismo tiempo Rumania llegaba y negaba el derecho a decidir sobre su cuerpo a la mujer. Entonces, a los 20 años, la criminalidad en Nueva York había descendido completamente, y en cambio en Rumania había aumentado. Wow. Bueno, saludamos nuevamente a quienes se están conectando en esta transmisión de No es Normal, un proyecto que busca visibilizar la violencia obstétrica en Cali, es decir, esa violencia que sufren las personas gestantes a la hora de parir y en el desarrollo también del embarazo. Hemos hablado sobre el parto, hemos hablado sobre el aborto, hemos hablado de cómo esta violencia de género y esta violencia obstétrica es una violencia estructural que nace desde las mismas representaciones, desde los mismos imaginarios, y que nace también desde la institución. Bueno, y ahora hablando un poquito más sobre el ámbito legislativo, que son las leyes las que, digamos, de cierta forma reflejan la sociedad en la que vivimos, ¿cierto?
Han habido varios proyectos o intentos de proyectos de ley sobre el parto respetado, sobre la violencia obstétrica, también sobre el aborto. Entonces, y estos proyectos han sido gestados por mujeres, por grupos de mujeres, por colectivas de mujeres. Una de esas es Asoparir. También está el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en Colombia, que son en su mayoría mujeres, me atrevo a decir, no las conozco a todas, pero sí hemos hablado con varias y nos han dicho que son mujeres. Entonces, yo te quiero preguntar, María Isabel, ¿qué podría suceder en caso de que estos proyectos se aprueben? Digamos, en este momento en el Congreso hay un proyecto por el parto respetado. Entonces, ¿qué podría pasar que este proyecto se apruebe? Porque es importante que existan leyes que sancionen la violencia obstétrica, o que hayan leyes que aboguen por el parto respetado y por una atención más humanizada de las mujeres en el sistema de salud, ya sea cuando van a tener su hijo o su hija, o cuando van a hacerse procedimientos como el legrado o un aborto. Mira, lo que puede pasar siempre es un escenario que se va a disminuir la letalidad, o sea, la muerte de mujeres. Esta es la segunda causa por la cual a nivel nacional mueren las mujeres. El aborto. El legrado. El legrado, ok. Ajá, el aborto. Las mujeres ¿en dónde mueren? Mueren en la calle, mueren desangradas, mueren por infección, mueren así. Esto no es solamente uno de decir, listo, voy a darle la libertad a las mujeres para despenalizar, sino que esto también tiene que venir con una libertad, no, sino como con una necesidad de una pedagogía de derechos sexuales y reproductivos tanto para hombres como para mujeres. Cuando nosotros tenemos un proyecto educativo de derecho sexual, yo te digo que también ahí viene a reducir esto. Y después, las mujeres lo que van a hacer es ya tener más conciencia para hacer una elección sobre su cuerpo con todos los argumentos. Pero, por ejemplo, hay muchas niñas que la mayoría de las niñas en zonas rurales, ellas no saben que tienen derecho sobre su cuerpo. No, espérate, yo eso te lo digo, sí, es cierto. Sin embargo, aquí en la ciudad, en Cali, niñas y mujeres no tienen ni idea sobre los derechos sexuales y reproductivos. No tenemos. Digamos, yo sé algo, pero eso está, quién sabe en dónde, escrito de la forma más enredada posible. Entonces, ese también es un problema. Por ejemplo, nosotras, no sé, hablo por mí, yo nunca recibí educación sexual y reproductiva. Yo tampoco. Ni en el colegio. Lo único que me decían era cómo evitar quedar en embarazo, como si la salud sexual y reproductiva fuera solo eso. La abstinencia. La abstinencia, educar a partir de la abstinencia, pero jamás nos mencionaron otra cosa, no nos mencionaron la sexualidad, nos mencionaron el género, por ejemplo. Entonces esto es como un gran vacío que está en Colombia y claramente debe ser mayor en esas zonas rurales, como decías tú. O sea, aquí la gente es muy cruel cuando te habla acerca de las mujeres que abortan. Pero, por ejemplo, nadie ve y dicen, es que no se cuidaron, es que ¿qué les costaba cuidarse? ¿Cuánto es el costo, por ejemplo, para una mujer de escasos recursos? ¿Cuál es el costo de comprar unas pastillas anticonceptivas? ¿Cómo puede también, es más, si la mujer carga el condón en esas zonas, también es indicada de puta? Sí, ya la tildan. Sí, la pues, tildan, entonces ella tampoco tampoco puede pedir un preservativo, tampoco lo puede cargar, porque el hecho de que yo vaya en mi billetera con una protección, pues eso ya me indica de que, pues, no sé, en lo subjetivo de la sociedad, en el imaginario absurdo de la sociedad, es que ahí va una fácil. Uh-huh.
Entonces ahí también viene otro tipo de violencia, que también es la violencia física, porque usted está cargando con un condón, o usted toma pastillas, o usted se cuida. Entonces es como todo este marco, tanto social, simbólico, institucional de leyes, todo viene hacia una violencia cruel contra las mujeres. ¿Cuándo vamos a terminar esto? En el momento en el que yo les digo, nos enseñen a respetar nuestro cuerpo en libertad, nos respeten, y ya ahí yo pienso que, y nos den todas las herramientas de las cuales podemos disponer, tanto para disfrutar de una sexualidad responsable como también plena. Claro, sí, para eso existen los derechos sexuales y reproductivos. Sí, entonces, por ejemplo, estas niñas rurales no tienen ni siquiera la educación para decir, no, es que hay una pastilla post-day, o hay unas pastillas anticonceptivas, o hay unos condones, o es una cosa, eso también es violencia. Claro, es violencia. Yo quería citar algunos ejemplos de países en Latinoamérica que sí han tipificado la violencia obstétrica. Venezuela fue el primer país en dar este paso aquí en Latinoamérica. Argentina también tiene tipificado en su código la violencia obstétrica, México también, y yo creo que hay que hacerlo porque si no reconocemos algo, si no está en el marco pues de las cosas, simplemente no se va a hablar mucho de eso y no se va a identificar. Por eso es que hay tantos problemas a la hora de identificar si fuiste víctima de violencia obstétrica o si no fuiste víctima de violencia obstétrica. Como citaba ahora Natalia, el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva ha estado llevando algunos proyectos de ley para tipificar esta violencia, que quede identificada que es violencia obstétrica, y además también proyectos para el parto humanizado, el parto respetado, que debería ser simplemente un derecho, debería ser garantía de derechos, que las mujeres sean bien tratadas en el momento de parir, en el embarazo, en las citas, en el momento también del aborto. No, y no solo bien tratadas, también, eso es importante, pero también que se les dé una información, como decía, estábamos ahorita hablando con María Isabel, que se les da una información parcial en el momento de que quieren buscar una cesárea, ¿cierto? Los médicos les dan la información parcial, pero se les olvida decir o informar cuáles son los efectos secundarios o lo que puede quedar después de que te sacan tu bebé, te cosen, después de ahí no se termina la cesárea. Entonces eso también es un problema, que la desinformación, y que de cierta forma influye a que las mujeres no podamos ejercer ese derecho que hemos estado hablando, que es tener autonomía sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras decisiones. Otro caso muy curioso, ahora citábamos con María Isabel el caso de la cesárea, y cómo ahora nos venden la cesárea y nos venden como algo más fácil o algo no tan doloroso, pero también cómo en este momento están vendiendo los partos humanizados y los partos respetados. Nos están diciendo que para tener un parto respetado en el que nosotras podamos tener autonomía, en el que podamos movernos como queramos, asumir la posición que queramos, estar acompañadas por nuestra pareja, por nuestro familiar, nos están diciendo que para tener eso tenemos que pagar de más o tenemos que tener un plan complementario para poder acceder a eso, y nos lo venden como un privilegio, como un plus, cuando debería ser un derecho, ser bien tratadas. Y como decía Natalia también, tener toda la información al alcance de nuestra mano. Pero esta información es escasa y además también está en unos términos muy complejos para que todas las mujeres los entiendan. Yo por ejemplo, de mi grupo de amigas, soy la única que he tenido mis hijas por parto natural. Pero Wow. de resto todas han tenido cesárea. ¿Y por qué? Porque porque venden que eso es como lo más wow, que eso va a ser sin dolor, que no van a tener dolor, que va a ser solamente, va a depender del ginecólogo y todo eso, pero no les dicen, por ejemplo, que una mujer que tiene por parto natural, en un término de 2-4 horas ya puede estar haciendo su vida normal. Uh-huh. Sí. O sea, claramente tiene como limitaciones, como no hacer ejercicio o algo así, pero sí puede por lo menos caminar. A mi mamá también le hicieron cesárea en mi parto,
y ella dice, yo tengo 2 hermanas, y ella dice que el peor parto fue el mío, precisamente porque le hicieron cesárea. Exacto, es que una mujer ya con cesárea se está demorando un rango para moverse con libertad, puede estar en los 2, 3 días. Para estar sin ningún tipo de dolor puede estar durante 15 días. Entonces las van llevando a hacerse algo que va en contra natura de su cuerpo y las llevan y se lo venden como algo muy, muy top, o sea, espectacular y sin dolor. No, en realidad hay otros mecanismos naturales para compensar el dolor en el parto, como la respiración, las posiciones, los masajes y esto. Y sí se puede hacer algo, o sea, algo que no sea tan traumático. Pero la cesárea es 100.000 veces el procedimiento más invasivo que se le pueda hacer a una mujer. Y es que ahora las mujeres dicen, bueno, ¿yo para qué me voy a someter a un parto natural? Si va a ser doloroso, si va a ser lleno de sufrimiento, ¿para qué me voy a someter a que se burlen de mí, a que me digan comentarios, a ese ambiente tan estresante, una mujer acá gritando, otra mujer acá también gritando, cuando realmente no saben que esas ideas que tienen de lo que es el parto, pues son violencia, y eso es lo que estamos intentando acá decir. Todas esas acciones son violencia obstétrica y así realmente no deberían suceder los partos. No, y yo ahí también quiero recoger un poquito la idea de lo que tú dices de las ideas, porque es que nos han vendido que un parto es el proceso más doloroso, es sufrimiento desde que te empieza la primera contracción hasta que ya pasa, pues cuando ya das a luz. Y esto es como son ideas que les venden a uno desde las películas, las historias, no sé, desde lo comercial. Pero cuando uno, digamos, tiene la oportunidad de hablar con personas que están dentro de esta idea de parto naturalizado, natural, o del parto respetado, pues se entiende que es un proceso en el que la mujer, pues en el que tiene que pasar la mujer y la pareja, y entonces pues es totalmente distinto, y si uno, digamos, se libera de estas ideas, pues asimismo puede tener un proceso distinto. Entonces, esas ideas de que el parto es lo más sufrido, de que tiene mucho sufrimiento, que hay mucho sufrimiento en él, pues eso también, de cierta forma, los médicos se lo creen, y eso también es lo que ayuda a que exista la violencia obstétrica. Son imaginarios que existen en la sociedad en este momento. Claro, hay que abrir los ojos, quitarnos esas falsas ideas, porque en mi caso yo pensaba también que el parto era lo más doloroso, todavía no soy madre, pero yo tenía esa idea de que jamás quería pasar por allí porque me iba a ir súper mal, por los comentarios, por el dolor. Cuando me di cuenta que existía la violencia obstétrica y que además existía el parto humanizado, fue como, wow, ¿qué? Tanto tiempo crecí con esos imaginarios, y ahora también hay mujeres que son madres y se creen todavía eso y creen que su parto fue normal y que fue el prototipo pues de lo normal. Entonces hay que abrir esos ojos, y esta pregunta que te quiero hacer, María Isabel, también es eso: ¿cómo abrimos los ojos las mujeres y los hombres también claramente para desnaturalizar esta violencia y esta violencia de género? Como les digo, esto hay que ponerse como otros lentes, y es un lente primero de quitarse, por ejemplo, la convicción de lo sacro de la mujer. Yo pienso que esa es la primera, la primera cuestión que tenemos que hacer como sociedad ya. O sea, una cosa son las creencias religiosas, pero otra cosa es que esto es lo natural de la mujer y así es nuestro cuerpo. Segundo, empezar como a ver esas violencias que no son tan perceptibles socialmente. Por ejemplo, hace 2 semanas el Papa el Papa Francisco, ya le dice a los países más o menos que han legalizado el aborto, ya les dice: ustedes no sigan reuniéndose con los políticos populistas que solamente van en contra, esto es un pecado y las mujeres tienen que ser
¿cómo se dice? Tienen que ser descomulgadas, las mujeres que hayan abortado tienen que ser descomulgadas el cuerpo médico y más o menos también los políticos. Entonces esto es una violencia, Sí, y lo claro. hizo el máximo jerarca de la iglesia. Y ahí vos tenés que empezar un momento. ¿Por qué no empezamos desde la iglesia, desde la sociedad, a avalarnos en la comunidad científica? No, Por y a ejemplo, cuidar la vida, o sea, la vida física y psíquica de las mujeres. Entonces, por ejemplo, los que somos abanderados de este derecho, nosotros decimos a partir hasta la 15ª semana de la gestación. Hasta ahí todavía no hay conexiones o sea, con el cuerpo, no hay una conciencia, no hay ni siquiera conciencia de dolor, no se han activado pues las conexiones. Entonces decimos hasta la 15ª semana. Segundo, los pro vida, entonces dicen nosotros somos pro vida, pero resulta que eso viene a entenderse desde la comunidad científica cuando empezaron las inseminaciones in vitro, cuando las mujeres, tú no puedes garantizar la vida dentro del útero, porque es una proyección de vida. Y la proyección de vida, entonces, por ejemplo, las mujeres que pierden a los embriones en ese tránsito desde que le fecundan el óvulo hasta que va, no sé, en el mes 7, y tú llegas y le dices, no, pero pues lo perdió, ahí no hay, tú no le puedes decir, ahí es un proyecto de vida y la vida se protege de manera progresiva. Eso hay que entenderlo. Cuando uno dice, entonces son como estas microviolencias que se hacen desde lo que uno cree que ahí no pasa nada. Desde lo inconsciente. Desde lo inconsciente. Entonces, esas son cosas que podemos hacer para ir haciéndole caer a la sociedad que en realidad hay una violencia en lo más profundo del ADN social de cada estado. Que son las creencias. Sí, tal vez es muy ambicioso decir que vamos a tener una solución pronta, que vamos a poder defender todos estos derechos y que las mujeres vamos a lograr la autonomía completa sobre nuestros cuerpos, pero yo creo que sembrando la semilla, con ejercicios pequeños, podemos ir logrando grandes cosas, poco a poco. Y de verdad que, bueno, le agradecemos mucho a María Isabel, ya vamos a ir cerrando el programa, pero sí queríamos decir esto antes, como que poco a poco vamos a ir logrando cosas desde las mujeres también, desde nuestra propia lucha, sembrando la semilla, y ustedes que nos están viendo también pueden ser voceras y voceros para ir y divulgar esta información y que más personas cada vez identifiquen estas violencias de género y en lo que nos tenía acá citados, esta violencia en el parto. Así es, entonces les queremos invitar a que se cuestionen, esas verdades que hemos aceptado inconsciente o conscientemente sobre lo que debería ser, lo que debería ser una mujer, sobre lo que debería ser el parto y sobre lo que deberían ser la vida sexual de las personas, y en este caso pues de las mujeres que ha sido como tan satanizada, por decirlo así. Muchísimas gracias, María Isabel, por compartir este espacio con nosotras. Le agradecemos también al máster que nos está acompañando en este momento, al que hace que todo esto sea posible, que nos ha acompañado también en la realización de nuestro podcast. Muchísimas gracias a Moisés. También muchas gracias a nuestro director, Ismael Cardoso, que también nos ha apoyado mucho, y a la universidad por prestarnos este maravilloso espacio. Y a ustedes por estar aquí y acompañarnos en el momento en el que nos estén viendo. Muchísimas gracias. Claramente, gracias. Con mucho gusto.